Segundo grado de secundaria. Ámbito: literatura. Práctica social del lenguaje. Lectura, escritura y escenificación de obras teatrales. La leyenda. Las leyendas son una narración que se transmite por tradición oral y de generación en generación, la cual combina elementos reales con imaginarios o maravillosos. Las leyendas se relacionan con la cultura, tradiciones locales, creencias e ideas de un pueblo, de ahí que se conviertan en narraciones aceptadas por los miembros del mismo y se retomen como verídicas. Algunas de las características de las leyendas son que se basan en la realidad y son creaciones anónimas. Se transmiten de forma oral o escrita. Suelen ser fantásticas. Sus personajes son impactantes y difícilmente se olvidan. Se refieren a momentos específicos y que quedan en la historia, e incluyen elementos del folclore. Algunos de los elementos de las leyendas son los personajes, quien dan vida a esta narración literaria, el argumento, la trama, que es algo importante de qué va a tratar de manera general nuestra leyenda, el contexto y el narrador, que será quien nos platique la historia. La leyenda tiene 3 partes: el inicio, donde se presenta el lugar, los personajes, el tiempo de la narración y nos da pistas sobre los hechos a contar. El nudo, que es el conflicto de la historia. Aquí se conoce cuáles son las intenciones de los personajes y sus posibles enfrentamientos. Y por último, la resolución. El conflicto, donde está el nudo, llega a su fin, y casi siempre por la intervención de algún suceso mágico. Existen diversos tipos de leyenda, de acuerdo a su narración, entre las cuales podemos encontrar las históricas, las religiosas, las de terror y las mitológicas. La mayoría de estas narraciones que no sabemos son las leyendas de terror. Conclusión. Se dice que las leyendas serán narraciones que parten de hechos verídicos, y también se dice que son reales, a diferencia del mito, que nos trata de explicar el origen de las cosas de la naturaleza en el universo. Pero veamos qué es el mito. El mito es una narración literaria y maravillosa que nos explica el origen de las cosas en el universo. Sus personajes que la protagonizan son dioses, héroes o personajes fantásticos, ubicada fuera de un tiempo histórico, que explica o da sentido a determinados hechos o fenómenos. También los mitos forman parte de las creencias de un pueblo o cultura, y la mitología es la cosmovisión de una cultura, es decir, el conjunto de relatos y creencias con los cuales un pueblo
se ha explicado tradicionalmente asimismo el origen y razón de todo lo que lo rodea. Te invito a que escuches algunas narraciones y te comparto la liga de Spotify para que acceses, las escuches y puedas encontrar la diferencia entre un mito y una leyenda. Hasta la próxima.